contextos. La voz de los protagonistas. El gobierno de Enrique Peña Nieto en 7 días es el tema que nos compartes esta mañana, Arturo. Buenos días. Buenos días, Juan, Marcela, Diana. Buenos días al auditorio. Sí, el gobierno de Peña Nieto en 7 días, en los 7 días pasados, la semana anterior, no sé si se percataron, pero se concentraron prácticamente todos los temas que le causan dolor de cabeza al gobierno de la República, y podemos ver en una semana podemos tener una panorámica general del estado que guardan precisamente estos hechos, ¿no? Estos problemas. En la misma semana en la que la Cámara Baja del Congreso Nacional de Brasil decidía el primer paso para proceder contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de haber manipulado las cuentas públicas, su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, era blanco de artillería pesada procedente de la opinión pública internacional y nacional por problemas que su gobierno viene arrastrando desde el principio o expectativas que no ha logrado cumplir. De forma inusitada, 7 días fueron suficientes para ofrecer un panorama de los grandes pendientes que tiene la administración del priista a 2 años y 8 meses de que concluya el sexenio. Seguridad, derechos humanos, corrupción, economía y paz social, prácticamente de todo hubo durante la semana que acaba de pasar. En el asunto de la seguridad pública, la semana inició con bloqueos en carreteras y autos incendiados por parte del cártel de los Viagras en Michoacán, uno de los grupos criminales más activos en el occidente del país. Por 3 días consecutivos, esa entidad vivió en una situación de pánico motivada por la violenta reacción de la banda delictiva a la detención de algunos de sus integrantes. Si a este hecho se le agrega lo ocurrido semanas atrás en ciudades de Tamaulipas, también con quema de autos y bloqueo de vías, se observa que los 2 focos rojos en materia de seguridad desde el sexenio de Felipe Calderón no han podido ser apagados. Se trata de los 2 estados clave en el corredor principal del trasiego de armas y drogas en México. La estrategia del gobierno de Peña Nieto, que tanto se presume en otras regiones como La Laguna, hasta ahora no ha tenido los resultados esperados en esas y otras entidades. El jueves y el viernes estuvieron marcados por 2 escándalos en materia de derechos humanos, uno nuevo y otro no tanto. La difusión de un video en el que se observa a 2 elementos del ejército mexicano y a una policía federal torturando a una mujer obligó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a ofrecer disculpas, un hecho del que no se tienen precedentes en México. Apenas un día antes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual global sobre derechos humanos, en el que advierte que en México la situación de gravedad persiste, sobre todo por la implicación de fuerzas del orden de los distintos niveles de gobierno en abusos y violaciones de diversa índole. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reavivó el fuego del caso Iguala al presentar un informe en el que se señala la probable participación de por lo menos 2 policías federales en la desaparición de 20 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Hasta ahora solo se había apuntado a la responsabilidad de agentes municipales. En lo que concierne a la corrupción, la semana pasada comenzó la batalla en el Congreso de la Unión por lo que serán las leyes secundarias de la reforma para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una promesa que viene desde la campaña presidencial de 2012 y que Peña Nieto se vio obligado a hacer cuando cobró fuerza el movimiento Yo Soy 132 y luego, ya como presidente, tuvo que darle cauce tras las revelaciones sobre posibles conflictos de interés en la adquisición de casas a contratistas del gobierno del Estado de México cuando era gobernador y del actual gobierno federal. Pero poca esperanza existe de que el sistema resultante sea uno con los suficientes dientes y la autonomía necesaria para proceder contra quien sea en caso de que se requiera. El PRI, junto a su aliado el Verde, ha creado un muro en ambas cámaras para bloquear las propuestas de la oposición, principalmente del PAN y el PRD, que se han alineado en un frente común. La propuesta de la coalición gobernante es hacer cambios mínimos, cosméticos, para dejar las cosas prácticamente como están. Respecto al tema económico, el Fondo Monetario Internacional asestó en la semana un duro golpe a las expectativas de crecimiento del gobierno de la República, con todo y las reformas aprobadas y ofrecidas como el requisito previo para el despegue de la economía nacional.
Para el organismo internacional, el Producto Interno Bruto no crecerá más del 3% en lo que resta del sexenio. En enero de 2016, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que con las reformas, el crecimiento económico del país avanzaría a niveles superiores al 5%. El pronóstico del Fondo Monetario seguramente obligará al gobierno federal a modificar su expectativa y hacer nuevos ajustes con la consecuente afectación al gasto social. Una vez más, la proyección oficial se quedará muy por arriba de la realidad. Por último, sobre el tema de la paz social, la semana pasada, los maestros disidentes en estados del sur de la República dieron nuevos visos de su radicalización al encabezar bloqueos, tomas de edificios y actos vandálicos para protestar contra la reforma educativa. A pesar de que esta ha avanzado en la mayor parte del territorio nacional, los puntos de resistencia parecen agravarse, por lo que crece el riesgo de que estos grupos, cada vez más aguerridos, puedan ser vinculados con otros que se sienten agraviados o afectados en sus intereses por el actual gobierno. Para rematar esta negativa panorámica, en 7 días de la administración de Enrique Peña Nieto, Reforma publicó su encuesta sobre evaluación de la gestión del presidente, en la que se observa el registro de aprobación más bajo de todo el sexenio. Los fracasos acumulados, las promesas incumplidas y la presión dentro y fuera han hecho mella en la imagen del habitante de Los Pinos. El problema es que muy pocas políticas públicas cambiarán de aquí a que termine la administración, debido a que el equipo del presidente tiene más la mira puesta en la operación para sacar adelante la elección de 2018 que en sacar adelante los compromisos realizados y resolver los problemas que se siguen arrastrando. Hasta aquí mi comentario. Y aquí habría que agregarle, Arturo, los 11 muertos en Apodaca, Nuevo León, dentro de lo que es la inseguridad y la violencia que se está viendo al país. Habría que agregar también la advertencia que hizo ayer Hillary Clinton de que en México se deben respetar los derechos humanos, lo que abona a que, como bien lo dices, bueno, los puntos neurálgicos de la administración de Peña Nieto pues se manifestaron de una manera cruda en la semana que recién concluyó. Sí, y llama la atención que no se haya potenciado o se haya ventilado esto en los medios nacionales, ¿no? Porque fue muy evidente, mientras el presidente de la República se encontraba de gira por Europa, los temas empezaban a surgir aquí como si fuera un drenaje tapado, ¿no? Y temas no necesariamente nuevos, estamos hablando todos asuntos de la agenda desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que no, en lugar de resolverse, se han ido tomando cauces muy distintos a lo esperado, pero siempre con el signo de alerta que pues llama la atención que el gobierno de la República no haya logrado hasta ahorita acotarlo, ¿no? Arturo, ¿a ti te parece que hubiera alguna vinculación entre todo esto que está sucediendo y que finalmente las cosas no le están saliendo a Enrique Peña Nieto como supuso que le podrían salir? Y las encuestas que ya están dando a, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador una ventaja competitiva rumbo a la elección de 2018. Bueno, lo de Andrés Manuel es muy explicable, sobre todo porque es la persona que tiene mayor exposición o ha tenido mayor exposición, ¿no? O sea, la gente lo conoce sobremanera, porque él aparece en todos los spots de Morena, o sea, él es Morena, o sea, claro. Es un partido unipersonal, no hay posibilidad. Entonces, es muy difícil que el resultado sea distinto en una encuesta. Pero la pregunta no era si lo conoce o no lo conoce. La pregunta era la intención de voto. Bueno, hay que recordar que en la elección anterior más o menos se manifestaba de esa forma, y ya poco a poco fue cayendo. Es más, en las 2 elecciones anteriores, Andrés Manuel ha iniciado muy arriba y luego ha ido cayendo poco a poco. Pero entonces tú no vincularías este posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador con las fallas y con los pendientes que tiene el gobierno federal. Creo que hay un peso, evidentemente, pero no es el principal. ¿Por qué? Porque incluso en un escenario como el actual, de baja aprobación de la gestión del presidente y del partido en el gobierno y sus aliados, y de tantos temas sin resolver, el Partido Revolución Institucional está en posibilidades de ganar la siguiente elección. Claro. Aún así, incluso utilizando o valiéndose de las figuras de los independientes,
que ayudarían a pulverizar el voto contrario al PRI y a ganar en un escenario de 25, 26 o 27% de la votación a favor del PRI. Arturo, déjame preguntarte algo. No sé si hay como factores comunes o transversales a todos estos temas, pero a mí me llama la atención que de los que logran trascender a nuestras fronteras y generar ya incluso opiniones a nivel internacional, tiene que ver con el asunto de derechos humanos, pero en general tiene que ver con un dejo de autoritarismo, ¿no? O sea, si lo vemos desde la fuerza pública, desde incluso las decisiones económicas, la política interna, no sé si se va acentuando el autoritarismo desde el gobierno federal. Creo que hay una realidad muy paradójica, porque por una parte vemos a un Estado o fuerzas del Estado débiles frente al embate del crimen organizado, pero por el otro lado vemos a instituciones del orden muy fuertes para reprimir o muy prestas para cometer este tipo de abusos. Esto nos lleva a pensar en una descomposición que se está dando de todos los cuerpos que participan de la seguridad en el país. Y llama la atención que si existe este dejo de autoritarismo y esta debilidad, por otro lado, cosa que resulta sumamente paradójica, de las instituciones del orden, se da en todos los niveles. Desde el municipal, ahí está la participación copiosa de agentes municipales en el caso de Iguala, hasta el federal, como lo vimos en el video que se difundió la semana pasada con 2 militares torturando a una mujer que, independientemente de que sea culpable o no sea culpable, no puede ser tratada de esa manera. No, y al mismo tiempo, por ejemplo, el gobierno federal ya cerrando la puerta a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ya acabaron, ya no los queremos aquí más, cuando evidentemente es un tema no resuelto, ¿no? Claro, bueno, pero es que el tema se va a resolver o no se va a resolver independientemente del grupo de expertos. Ahora, hay que recordar que fue el gobierno federal el que contrató al grupo, el que los trajo, ¿no? Y el que le está costando es a ellos. Pues yo creo que el tema no es si deben de permanecer estos expertos investigando o no. Yo creo que ese no es el tema. Luego nos quedamos en la cuestión de forma, en lo superficial. El tema de fondo es, se van a ir, ¿y cómo lo vas a resolver, gobierno de la República? ¿Cómo lo vas a resolver? O sea, está bien, no les pagues ya no quieres que te resultan incómodos, no los quieres, perfecto. Estás en todo tu derecho de no querer prorrogarles el contrato. ¿Y cómo lo vas a resolver? Pues sí, y que no sea... Bueno, como lo es ahora, a todas luces, como una inconformidad, porque la verdad histórica terminó por ser la mentira histórica, ¿no? Y entonces eso les mueve la credibilidad y la confianza que pudieran tener las instituciones dentro del gobierno, y entonces por eso es que resultan tan incómodos estos grupos que tienen una disciplina férrea en función de sus propias investigaciones. Sí, ahora, no debió haber sido así. Lamentablemente ocurrió por una serie de inconsistencias de parte de la propia autoridad encargada de la investigación del caso, por una serie de aseveraciones temerarias, que no podemos decir que son otra cosa que aseveraciones temerarias, por filtraciones hechas por el propio gobierno de la República a algunos medios de comunicación con el fin de generar un clima de opinión adverso a los familiares de los desaparecidos. Entonces, ante todo ese ruido, ante toda esa falta de certidumbre, insisto, generada por el gobierno de la República, no podía ocurrir otra cosa que lo que ocurrió. Claro. Bien, y también de llamar la atención en esta encuesta que se comentaba de Reforma que va punteando Andrés Manuel López Obrador, a nivel de partidos el PRI está arriba, y lo que decía, sin embargo, la semana pasada un análisis muy interesante, que a pesar de todos los errores cometidos por el actual gobierno, el PRI va a la cabeza y seguramente va a ganar la mayoría de las gubernaturas de este año y se perfila para ganar también las presidenciales en el 2018. Y ahí explicaban el porqué de cómo se desligaba la actuación de un gobierno con el partido. Arturo, muchas gracias. Un punto de contacto. Sí, nos leemos en Twitter, @ArtGonzaga. Gracias.